de una familia campesina, humilde, pobre, pero honrada, trabajadora, de una formación espiritual muy buena, muy sólida. Fui buen estudiante. Estudié mi primaria en la escuela urbana de varones del municipio de Panqueva y luego la pobreza me obligó a empezar a trabajar el campo desde muy joven con mi papá. Y por el año 59 entonces aparece ya el periódico El Campesino de Acción Cultural Popular, que se convirtió en el instrumento de lectura y lo hacía en voz alta para que mis papás entendieran. Y hablando de las escuelas radiofónicas, y entonces el párroco le dijo, aquí arriba en la vereda hay un muchacho que tiene como interés en eso, tal. Y fue y me buscó y me vendió un radio. Pero era entonces el primer radio que había ahí y yo lo llevaba a mi parcela de las hortalizas y con una vara bien larga ponía un alambre para que servía de antena y entonces escuchaba y la gente entonces empezaba a ir a escuchar. En fin. Y por la tarde yo lo llevaba a mi casa y la gente empezó a reunirse alrededor del radio y ahí sin yo pretenderlo y sin darme cuenta, en fin, fue apareciendo una relación de comunicación con mi comunidad, con los vecinos y demás, y hacer el papel que llamaban en la escuela radiofónica de auxiliar inmediato, es decir, de maestro colaborador para poder entender y traducir lo que decía el locutor por la radio. Ahí fue un liderazgo que fue apareciendo. El periódico del Campesino nos enseñaba que las juntas veredales, hablaba del periódico, de la junta veredal, entonces, bueno, ¿y por qué no creamos nuestra junta veredal? Y entonces no había escuela, y entonces ¿por qué no construimos nuestra escuela? Y eso era diciendo y haciendo. Entonces ya en el 63 el padre me dijo, el párroco, Roselino, hay una invitación para que vaya a Sutatensa a hacer un curso. Y Sutatensa, pues ya que ¿dónde diablos quedará eso? Y me fui. Pero yo no usaba zapatos, y había que llevar un par de zapatos. Yo usaba alpargatas, ruana y sombrero. Pero ya ir a Sutatensa me significaba comprar pijama, pues yo no usaba pijama, comprar zapatos, comprar ropa interior, comprar un vestidito pues para ir a Sutatensa. Sutatensa fue entonces un despertar inmenso para descubrir durante los primeros cursos que duraba 4 meses, en 4 meses descubrir el mundo. Y escuchar al director de las escuelas radiofónicas, Monseñor José Joaquín Salcedo, era algo extraordinario, era como una lluvia de ideas, en fin, pero que sin tener uno la visión y menos la cosmovisión de lo que podía estar pasando en el mundo, porque ¿cuál era mi mundo? Mi mundo era mi parcela y mi pueblo, y ahora los pueblos que había conocido por ir a Sutatensa, pero yo de en adelante, no, ¿qué más conocía uno? Pero esas enseñanzas del instituto me llevaron a mi pueblo, con otra visión y con otras ideas y con otras cosas, entonces ya llegamos a empezar a organizar el movimiento radiofónico a nivel del municipio. Y en mi vereda entonces empezamos a organizar, una tía mía nos arrendó un pedacito, un potrero, y lo convertimos en cancha deportiva de básquetbol, y eso fue la base para invitar a los vecinos de las veredas a jugar allí, y luego fuimos haciendo las canchas en las veredas, y todas las veredas, las 9 veredas llegaron a tener su campo deportivo y su grupo de jugadores. Extraordinario, porque entonces cambiamos la cerveza y el aguardiente y las tiendas, en fin, por el deporte, y eso nos integraba mucho más. Y eso que hicimos en el año 64, 65, hoy se conserva. Entonces me llamaron en el año 65 a que hiciera el curso para líder, porque ya con un segundo curso de Sutatensa yo tenía otra visión del mundo y otras cosas, en fin. Entonces en ese semestre remodelamos la casa familiar a través de convites con la gente. Le dije, mamá, hagamos un mute y prepare una chicha, invitamos a los vecinos y tumbemos este rancho y hacemos otro. Y efectivamente en el año 65 construimos una casa de paredes, y en el año 66 entonces la institución me llamó a trabajar como líder de las escuelas radiofónicas, y entonces ya empieza mi trabajo con la institución, en donde pude conocer el eje cafetero, llegar a Pueblo Rico, Risaralda, un pueblo de habitantes indígenas. La metodología de formación en los institutos de Sutatensa contemplaba
el trabajo con la comunidad, no a partir de un maestro que va a dictarle clase a los campesinos, sino de un integrador, de un proceso de formación, de orientación, del aprender haciendo. Y entonces pues el trabajo se desarrollaba con hombres, con mujeres, con niños, en fin, o en las familias, pues dialogando con la gente. Entonces la acción del líder era de integración y como de organización interna de la escuela radiofónica familiar, y lo mismo la cuestión comunitaria, y ya lo otro, la esencia del proceso formativo, pues lo tenía la institución Acción Cultural Popular con todos sus medios de educación que utilizó en su vida de servicios. Y ya a partir del 68, la institución me invitó a trabajar en las oficinas centrales aquí en Bogotá. Oportunidad que aproveché para ir a un colegio nocturno y validar mi bachillerato. Partamos del principio de que teníamos por los años 70, 60, 70, un 70% de analfabetismo en el país. Lógicamente que ese porcentaje era mucho mayor a nivel de campo. Y entonces creamos una cartilla para que la pueda leer. La cuestión era despertar el interés por la educación. Creamos un periódico para que la gente lo lea. Que ese proceso de formación fuera como una escala, no lo pretendía la institución. Aunque ya por los 80 la institución empezó a dar el bachillerato por radio. Gracias a la sugerencia que dábamos los líderes, porque ya notábamos entonces la necesidad que había de un bachillerato para llevar de ese nivel básico de la escuela rural, que ya había muchas escuelas rurales en aquel momento, los muchachos de todas maneras se quedaban sin bachillerato. Entonces ahí sirvió la radio, ya en la coordinación institucional, Acción Cultural, Ministerio de Educación, para dar la educación por radio del bachillerato. Y entonces ya la gente podía ir al colegio del pueblo a validar su bachillerato y obtener sus títulos. Pero fue ya en esa etapa. Pero la primera etapa fue educación fundamental integral. Y por eso las 5 nociones que escogió la institución. Bueno, había la cartilla para la lectura, la cartilla de los números, la cartilla tierra, la cartilla espiritualidad, la cartilla salud, que se complementaba con las campañas, el sorbito de agua, la vaca lechera, el establo, el abono orgánico, siembras de pastos, en fin, el cultivo de las hortalizas, entonces aprenda a comer hortalizas, bueno, todo esto, que era lo básico. Pero claro, yo dormí en cueros de res, yo dormí en esteras, el colchón, el primer colchón, lo aprendí a hacer en Sutatensa. Pero entonces empezaba uno ya a descubrir por qué era interesante bañarse los dientes con un cepillo y con una crema, o ponerse unos zapatos, o utilizar una pijama, o cocinar sobre una tarima. Bueno, eran necesidades sentidas, no reconocidas. El proceso ha venido permitiendo entonces que la vida del campo mejore. Escuchemos a Radio Sutatensa y hagámosle la guerra a la ignorancia. Las costumbres allí, pues es decir, los cultivos especiales, pues los del clima frío, papa, maíz, arveja, todo eso. Mi familia consta de 6 hermanos más. Era la casa de mis abuelos. Una casa en paja, era grande sí, pero era en paja, las camas eran con juncos, el piso era en tierra, se cocinaba en el piso. Mi papá construyó una casa enseguida más arriba, una casa ya de teja de barro, seguía en tierra así. Luz no, servicios, no teníamos servicio de luz, agua, pero cargándola de unas manas. Yo soy la mayor, entonces me tocaba colaborar en mi casa con las actividades del campo, ayudarle a mi mamá. Muy temprano había que emprender actividades. Mi papá tenía otra finca donde nos desplazábamos desde las 3 de la mañana en bestias, en caballos, llevando comiso para una semana para estar en la otra finca. Yo le ayudaba a mi papá a atender los obreros. Mi mamá era muy inquieta por la situación mía, pues la situación como mujer, estando allí atendiendo gente, obreros y todo esto.
Entonces ella luchaba, buscaba las formas de que de pronto pudiéramos estudiar, pero mi papá nunca me lo permitió por ser la mayor. Mi mamá es una mujer muy activa, muy inteligente y muy sagaz para todo. Tiene una visión de la vida mucho más amplia, mucho más al futuro que mi papá. Mi papá, por el contrario, él fue más conservador, es decir, se detenía más en la cuestión material. Para él lo importante era hacer plata, cuidar animales, cultivar. Cuando yo me fui a Sutatensa, él le decía a mi mamá, le decía, ¿a dónde está Gilma? Que venga a tajarme aquí los bueyes. ¿Dónde está? Para retarla a ella que ella tenía que hacerlo el oficio de casa y hacer el oficio mío. Llegó algún día líder de ACPO y fue la salida de mi mami, porque era poquito tiempo, porque me podía ir, porque sí, entonces ya ella contra viento y marea me ayudó, es decir, me ayudó para salir de allí. Las escuelas radiofónicas, pues fui yo la primera. Fuimos nosotros los primeros beneficiados. Era el primer radio en ese entonces. Yo en ese entonces tenía 17 años cuando yo empecé con esta actividad de 17 años. Yo fui a los institutos. Cuando yo regresé, empezamos a trabajar todas aquellas ideas que recibimos en Sutatensa, ¿no? Sobre el fogón en alto, sobre el agua en la casa. No lográbamos mucha cosa porque mi papá era un poco reacio. Mi papá en alguna ocasión, con uno de mis hermanos los mayores, que ya es fallecido, Olegario, él me ayudaba y él me acolitaba. Él era muy similar a mi mamá, de una visión a futuro, abierto, muy inteligente. Entonces, a escondidas de mi papá hacíamos un semillero, por ejemplo, un semillero de repollo, porque ya teníamos la idea de las verduras, de que uno debía consumir estos productos por salud, para no tener que comprar todo. Entonces, hicimos el semillero. Mi papá nos regañó, me dijo que qué íbamos a hacer con eso, que cómo no, y le íbamos a poner leyes a él. Yo le decía, ¿qué hacemos? ¿Para dónde? Vámonos para allá y nos lo llevamos y lo trasplantamos cada 3 matas de papa a una mata de repollo. Se dio cuenta que eso todo estaba invadido de repollo. Eso se lo habíamos sembrado en todo. Entonces como que pues dijo, no, pues que aquí dejar. Pero llegó y nos regañó. Dijo, ¿cómo es posible que me vayan a dañar el cultivo? Que así no me va. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Qué hicieron? Entonces yo dije, pero papá, pero tal cosa, mire qué tal. Bueno, yo le explicaba a él, es para esto, porque nosotros podemos de ahí para tomar para la alimentación y además podemos vender. Y esa finca era a la orilla de la carretera y justamente cuando cuando ya se cosechó, eso se dieron unos repollos hermosísimos. Y la gente, pues lógico, los carritos que subían, todo, que si me vende unos, que si tal. Entonces él empezó a vender por ahí, entonces por ahí le entramos y ya él se fue como convenciendo, ¿no? Ya la gente empezó a cambiar su sistema de vida, que era lo que llamamos la educación fundamental integral, o sea que no solamente era que aprendiéramos a leer y escribir. La participación en la Junta Veredal, ya hicimos organizaciones, por ejemplo, de mejoras de entrar a la carretera. Por ejemplo, nosotros fuimos los gestores de que entrara la carretera a la vereda, que hasta nuestras casas llegara un carrito, llegara una moto, llegara una bicicleta. Volví a los institutos a hacer mi curso de líder local y gracias a esa preparación y a esa capacitación, pues entonces, bueno, ya salí elegida para trabajar en algunos municipios, en algunas regiones de Colombia, en el corregimiento del Rosario, en el Tambo, Cauca. Allí ese corregimiento estaba regido por unos gamonales. Nosotros llegamos a trabajar con la gente, a ayudarlos en todo este campo de su capacitación, de
de su progreso, de su mejoramiento, y ellos no podían ir al pueblo, ellos hacían un mercado ahí en ese sector, estaban subyugados, digamos, por los gamonales, y organizamos una salida al mercado, pero eso nos costó a nosotros una amenaza de los gamonales allí. Cuando nosotros vimos el ambiente un poco pesado y pues nos comentamos con la compañera y nos tenemos que ir porque aquí hay algo raro, algo pasa. No nos impidieron la salida y no podíamos salir. Entonces ya después nos tocó por la parte de atrás de la casa escaparnos. Era una subida así pendiente en piedra y nos empezaron a disparar. Pues porque organizamos la gente, porque se les iba a acabar. Ellos tenían manejada esa gente de tal manera que no eran libres. Una familia en Amagá, era un viejito ya de 79 años, y me dijo que no, señorita, yo algunas cosas se pueden aceptar, pero eso de aprender a leer, él sí no sabía leer y escribir. Le dije yo, don Mariano, usted puede con solo circulitos, con palitos, puede usted aprender a leer y escribir. Me dijo, no, eso es imposible. Le dije, venga don Mariano que sí. Pues lo logramos, y el día que ese señor aprendió a leer y escribir, nos hicieron allí una fiesta en esa vereda, mejor dicho. Nosotros tuvimos unas herramientas de trabajo maravillosas, el discoestudio, muchos medios que llegaban a cualquier rincón, a cualquier vereda, porque las podíamos llevar. Cuando yo llevé los libros a mi casa, una de mis hermanas, la que me sigue, le llamó mucho la atención el libro de la madre y el niño. Las monjas le encontraron este libro y la sancionaron y la iban a echar del colegio. Era como vetado el hablar de esto. Salud, cómo uno con una buena alimentación, variada, a tiempo, porque de pronto uno comía, pero era como se decía, como engullir, pero no alimentarse. El padre Sabogal, sus orientaciones están allá en la finca, en este momento. En la finca, en el pueblo y en muchas partes donde yo pude, con la gente con que trabajamos, lo del sorbo de agua, lo del fogón en alto, lo de los caminos, el agua, encauzar el agua para que no haga daños. La cuestión de la política. Uno concebía la política era en dos partidos, hablando así, conservadores y liberales. Y esa era la mente que teníamos, eso es lo que teníamos nosotros en mente, y las peleas y las broncas entre estos dos partidos. Y no, la política es algo mucho más allá de unos partidos. Eso fue algo que también nos abrió caminos, nos abrió luz, nos dio luces para orientar la gente, para evitar que precisamente pasaran cosas, es decir, hubiera esas controversias absurdas que se presentaban. Esa reforma agraria, con relación a lo que nosotros vivimos y orientamos a la gente, se lograron cosas, pero quizá no mucho por la misma política que lleva el gobierno. De todos modos, la gente se le ilustraba, se le orientaba, se le ayudaba para que ellos solicitaran información. Bueno, hacer sus reclamos, hacer sus sugerencias, participar también, porque también había la posibilidad es decir, se había abierto, ACPO abrió la posibilidad de la participación nuestra. Todos queremos la reforma integral, que con ella tendremos derecho, pan y libertad. Soy de la costa atlántica, del sur de Bolívar, la Mojana Sucreña, donde comparan esas tierras como el río Nilo, ¿no? Porque son las tierras más productivas del país. En mi casa no hubo violencia, es decir, no conocí la violencia y el maltrato de parte de ellos. Entonces mi infancia fue muy feliz, corriendo por esas calles polvorientas,
despeinada como todo niño costeño en los pueblos, jugando muchas rondas. Yo tengo muchas historias de las rondas por la noche y tanto las recuerdo que en este momento yo las estoy recuperando para el colegio. La vivencia del río y de la pesca, porque a nosotros nos gustaba, yo soy de la cultura anfibia, podríamos decir, ¿no? Porque todo es río, ciénaga, humedales. Mi bisabuelo era gaitero, se reunían los gaiteros, se reunían las cantadoras y alrededor de la plaza y en una tarima alta se subían y la gente a bailar alrededor de las cantadoras. El primer radio que lo hubo en mi casa. Sí, y allá en mi casa, por eso me acostumbré mucho a las noticias desde pequeñita. Por las tardes la gente, los hombres llegaban a la casa a oír los noticieros, que esa era una región tan aislada. Entonces allá era pura luz de mechones, o sea, vela o de querosene. La fiesta de todos los niños era a buscar los burros, a ponerle los galones y dele a buscar el buzo. Ellos tuvieron como un espíritu de superación para sus hijos y desde muy pequeños nosotros nos inculcaron de ponernos a estudiar, de ponernos allá se daba una situación en que a mí me gustaba el estudio, pero allá máximo podía estudiar hasta tercero. Y mi meta de salir de la región prácticamente fue porque a mí el estudio me marcó toda la vida. Y la vocación de enseñar me marcó toda la vida, porque yo me acuerdo que yo pequeñita jugábamos a las maestras y yo tenía que ser la maestra si no jugaba. A mí el liderazgo siempre lo he tenido desde pequeñita, porque mi papá se metió mucho a la organización campesina y a las acciones comunales. Y estando yo niña, como él no sabía escribir, él me llevaba y yo era la que le hacía las artes. Entonces yo como que me fui untando de la parte comunitaria, ¿cierto? Les traje una beca para estudiar y eso fue un domingo que nos reunió para eso y el viernes ya venía viajando para Sutatensa. Organizaron la plata y nos vinimos para Sutatensa, así tuve la primera experiencia como dirigente campesina en 1967. El modelo de enseñanza de ACPO fue el que más me impactó porque pues trabajaba mucho las necesidades humanas, trabajaba mucho la dignidad de la persona. Entonces uno acostumbrado a que la enseñanza era pues la matemática, el español, pero como que no había mucha proyección de vida, ¿cierto? Encontré un edificio muy acogedor, con mucha luz, el concepto de internado así lúgubre, de paredes gruesas, oscuras, no, muchos jardines y sobre todo mucho amor en las hermanas de San Antonio. Entonces nosotros las teníamos, era como las mamás, y nos trataban con ese amor, casi no nos daban por el nombre. Le inculcaban a uno como ese respeto y esa dignidad de mujer, ¿sí? De que tenía que por respeto y no tanto por vanidad, sino por quererse ella misma, a nosotros nos inculcaba mucho eso. Desde ahí aprendí yo lo de aprender a aprender, ¿cierto? En la autonomía, en el aprendizaje, porque primero que todo le daban a uno la posibilidad de escudriñar, ¿cierto? De investigar, de consultar, de formar su propia idea. Pienso que la mejor educación para la vida es esa, donde se le desarrolla a uno la autonomía para aprender, y eso me lo aprendí en los institutos. Cómo están las mujeres en mi región, cómo está la agricultura en mi región, cómo está la participación en mi región, y permanentemente allá. Y ir alrededor de esas necesidades que uno va descubriendo, ir construyendo cómo puedo yo trasladar, cómo me puedo yo empoderar este conocimiento aquí para llevarlo allá. Trabajar con los grupos alrededor de que se descubran qué necesidades tienen, alrededor de que ellos, cada uno de nosotros, tenemos que desarrollar nuestra autonomía, nuestra capacidad de trabajo, nuestra capacidad de ver el mundo, ¿sí? De ver el mundo de otra manera. Nosotros organizábamos la danza, organizábamos la obra de teatro y también habían actividades culturales por regiones. Los muchachos estaban en el instituto masculino y las muchachas en el instituto femenino, entonces también habían actividades de integración de los dos grupos. Nosotros no nos catequizaban, nos agudían. Usted es capaz, mire de frente, y sobre todo a las mujeres.
porque usted sabe lo manipuladas que somos las mujeres, tanto en el campo, y a nosotros nos decían, ustedes son importantes, quiéranse, sean ustedes mismas, tengan capacidad de decidir, descubrir el concepto de la integralidad, ¿sí? De la integralidad, descubrir el concepto de las nociones, no como la teoría que yo tengo que saber, sino de la vivencia, de esa aplicación diaria que yo tengo que hacer con ese conocimiento que yo adquiero, de trasladar la teoría a la práctica. Que toda esa experiencia, que sea un tema de consulta de todos los educadores del país. El modelo pedagógico de ACPO que enseña es para la vida. Y si nosotros educamos para la vida, todas las demás opciones están hechas, porque es la persona la que toma conciencia de que tiene que cuidar el ambiente, es la persona que toma conciencia de que tiene que tener una adecuada convivencia, de que es una persona que toma conciencia de que tiene que participar en la política del país. A estudiar todos. Guerra a la ignorancia. Viví con mi mamá y mis hermanos. Quedé huérfana a los 3 añitos. La casa mía se componía de 2 habitaciones, la cocina y una alcoba. En la alcoba dormíamos todos. Y la cocina, pues ahí teníamos la cocina, el fogón era en el piso, cocinábamos con leña. La finquita tenía agua, buena tierra, se sembraba maíz, frijol, habas, trigo, teníamos ovejas, con eso era lo que se sostenía. Allá se cultiva la cebolla, se sembraba la cebolla para comprar el diario. Entonces había la lana, se fabricaban las cobijas. ¿Sí? Las cobijas directamente para vender allí, para la casa y para vender. Eso es lo que se hacía, no se hacía más. Hilar la lana, tejerla y hacer las cobijas, las ruanas, los follados. La alimentación pues era con lo que teníamos allá, pero no había para comprar la carne, las cosas así necesarias, ¿no? La economía fue muy difícil. Por eso le decía que solamente estudié hasta segundo de primaria, a pesar de que me insistía mi profesora, mi mamá, que me pusiera porque no me dejara sin estudio, que yo era muy inteligente, que podía avanzar. Entonces ya me dediqué a las labores de la casa, ayudar a cultivar, ayudar a ordeñar, ayudar a hacer todos los oficios domésticos y también de agricultura. Desde chiquito nos ponían a trabajar. Un día cualquiera me dice, mi abuelita, te voy a llevar a Pasto a estudiar. Yo dije, ay, feliz. Y mentira que mi abuelita me engañó. No era estudiar era sí donde las monjitas, pero no estudiar, sino hacer oficios. No aguanté porque ese trabajo yo no lo quería, yo quería estudiar. Llegó un sacerdote a mi pueblo y un día cualquiera dijo, me van a dar 2 becas para mandar a Sutatenza a estudiar. Y, ay, Dios mío, y éramos un grupo grande. Un día dijo, no, se va usted, Aura Inés y Alfredo Ramos, que es otro compañero también dirigente allá. Pero el problema era la cuestión económica. Entonces el párroco dijo que él nos ayudaba. Nos dio 50.000 pesos a cada uno. Y yo tenía una ovejita, ¿no? La tuve que vender. Con eso para completar, ¿no? Para reunir lo que decía allí para viajar a Sutatenza. Llené una caja de cartoncito, organizamos la ropa, me compraron las cositas que decía en la lista y nos venimos. Feliz de la vida porque ese era mi sueño. Y al llegar a Sutatenza, pues claro, eso fue un cambio enorme. Llegar a un instituto con una organización,
cuando le entregan a uno un salón con una cama bien tendida, con sábanas, con colchas, con todas las cosas para organizar, que los baños, que bañarse todos los días, poderse uno bañar, ¿no? Y ya empezar a estudiar, eso fue una cosa para mí valiosa. No la puedo escribir. Entonces, al llegar al pueblo, empezamos a organizar las escuelas radiofónicas, empezamos a organizar en las veredas las canchas de baloncesto, me gusta mucho. Empezamos a organizar las huertas caseras, la importancia de la buena nutrición y trabajar con la acción comunal, organizar ya las juntas de acción comunal, no solamente a nivel del corregimiento, sino ya en las veredas. Ya había más organización, más participación, para abrir caminos, para ampliar los caminos, para construir escuela, ya no escuela radiofónica, sino la escuela rural. Entonces ya la acción comunal, a través de la acción comunal, y ya pedía pues la ayuda al municipio. Después de eso ya hice el curso de líder. Ya en el curso de líder pues ya me mandaron a otras partes a trabajar. La experiencia que tuve en los diferentes departamentos, en la costa, en el Cauca, en el Valle, fue grande, porque las culturas son diferentes a las nuestras. En el curso de supervisora pues ya coordinaba con ellos, con mi grupo que tenía. Me fue muy bien, trabajé en Pasto, en Nariño. La información que hacíamos, los cursos que editábamos, era pues para ver la realidad de la vereda, de las necesidades que había, de cómo poder solucionar los problemas económicos, saber ellos cuántas escuelas radiofónicas tenían, cuántos equipos de baloncesto han organizado, cuántas huertas caseras, cuántos periódicos se están vendiendo, cuántas cartillas se han distribuido, cuántos libros de la biblioteca se han vendido. Cada 6 meses teníamos las reuniones de evaluación y de preparación, las nuevas pautas, los nuevos programas, la planeación que ellos hacían y lo que teníamos que seguir para cumplir. Sí, habían unas metas que realizar. Entonces me pasaron aquí a Bogotá como asistente corresponsal de la zona mía para estar en contacto con mi gente que yo había dejado allá, con mis grupos, seguirlos orientando. Y estando acá, el doctor Salas me encargó del botiquín de la central de servicios, que tenía en esa época como más de 800 o como 800 empleados. Entonces él me entregó el botiquín, y en el botiquín pues tenía todos los medicamentos básicos. Con la ayuda de él se tomaba la tensión, la temperatura, si alguno de ellos estaba enfermo, bueno. Y un día cualquiera el doctor me dijo, si quieres puedes buscar un curso, y sí, me dejó el medio tiempo libre para que yo estudiara enfermería. Y entré a trabajar directamente en lo que me gustaba, ya decidí trabajar en enfermería. Si no me hubiera sido por ACPO, por Acción Cultural, hubiera sido el común de las mujeres de allá, de las campesinas, que ya a los 16 años ya se casan, ya tienen la cantidad de chiquitos, y allá estuviera, quién sabe qué, por eso. Porque Acción Cultural Popular nos cambió la mentalidad, nos abrió los ojos, nos quitó el vendaje. Su cadenza invierta bien sus ganancias, que tenemos que salir toditos de la ignorancia. Allá hice hasta mi primaria, ayudado por las escuelas radiofónicas de Sutatensa. Mi papá, agricultor y ganadero, ¿no? Pero de un tamaño muy pequeño, porque nosotros éramos microproductores. El médico familiar era mi mamá. Mi mamá, con las hierbitas, siempre estuvo en los oficios domésticos. Nos orientó en el sentido de que debíamos crecer desde el punto de vista intelectual. Mi padre era mucho más pragmático, en el sentido de que había que desarrollar la fuerza física, había que trabajar en las labores del campo, cuidando el ganado,
sembrando atendiendo los cultivos, digamos, ¿no? Nos hicimos a un equipo de radio que mi papá lo trajo, creo que de Cúcuta, y ahí sintonizábamos a Radio Ustatensa. La forma de saber del país era a través de los noticieros de Radio Ustatensa. El resto del agua, pues nos servíamos de un nacedero, la llevábamos en ollas para la casa. Cuando yo veía que lo común era que la gente, nuestros padres, los señores del día del mercado, se emborrachaban y llegaban a la casa envenenados a pegar a las mujeres, pero de manera, digamos que brutal. Eso, barrían la casa con ellas, a los hijos les daban como para acabarlos también. Esa era una vida de violencia. Pero en esa época pues primaba mucho la violencia por efectos de los partidos, ¿no? Y mi municipio está muy cerca de la zona de violencia que incubaban los líderes, digamos, guerrilleros del Partido Conservador, y eso había matanzas tenaces. Yo tenía dos alternativas en esa época: o irme por la vía de la violencia política, o acogerme a esta forma de hacer revolución colombiana, pero con hechos de cambio de vida, que seamos capaces de entendernos sin matarnos y sin golpearnos, que seamos capaces, que prime el diálogo y la capacidad de convivir con la diferencia y aceptar que el otro es diferente, pero aún así es mi hermano. Mi abuelo materno, coincidencialmente, fue el líder radiofónico de mi pueblo. Él era maestro de obra y consiguió un lote allí en la vereda y convocó a la comunidad para que le donaran ladrillos y cosas, y construyó la escuela veredal de la vereda de él. De pronto me dijeron que si quería venir al curso de líder. Le dije, yo no pensé dos veces. Le dije, sí señor, quiero ir. Y me vine. Me fui para Zapatoca, Santander. Tal vez era la segunda vez que salía yo del departamento. O la primera vez que salía yo del departamento, yo nunca había salido del departamento. Había una práctica de radio allá, y eso sí, yo me bajaba en unos programas hasta donde podía, unos buenos programas de radio, testimoniales. Yo cuando iba a las veredas hacía el trabajo, procuraba convocar a la gente y la gente me seguía. De los 7 hermanos que conmigo vimos, 5 son egresados de los institutos. Entonces, para que puedas dimensionar el primer impacto, ¿no?, que hubo en mi entorno familiar. Es decir, fue tan contundente eso que dijeron no. Mi mamá, por ejemplo, dijo, de aquí para arriba todos mis hijos van a los institutos. Y lo que más me llamó la atención de la formación de ACPO fue ese respeto que había por el ser humano y hacerlo saber, a entender a uno que uno sí era capaz, porque es que uno no sabía de qué era capaz. Entonces, cuando lo persuadían a uno, hombre, mire, usted vale mucho, usted puede. Cuando le dicen, lo llenan de optimismo y le dan seguridad, entonces uno dice, oye, esto vale la pena. Eso me llamó mucho la atención a mí y me cambió la vida, porque eso me fortaleció mucho más en mi liderazgo y en la orientación de mi propia vida. Me veían a mí de vereda en vereda trabajando en la cosa de acción cultural, y entonces le decían a mi papá que viejo sinvergüenza, que por qué dejaba que su hijo fuera un vagabundo, ¿no?, que no aprendía a trabajar, porque para ellos lo válido era el trabajo material, no más. Eso de organización social y organización comunitaria, nada. Y después de ser recibido con cierta desconfianza, ¿no?, entonces yo les propuse que hiciéramos una corporación para el desarrollo integral del municipio, ¿no?,
Yo reunía al alcalde, al juez, al cura, ¿no? Lo reunían en el pueblo. Y que hiciéramos un tipo de movimiento local para mejorar los caminos, para poner el acueducto veredal, ¿no? Y así convocábamos a la gente a mingas, que llamaban, ¿no? Por allá. O sea, reunían a los hombres de la vereda y los muchachos sobre todo, ¿no? Hacíamos ese tipo de cosas allá, en las veredas. Y los maestros se sumaron a eso, los maestros veredales se sumaron a eso. Entonces me hicieron una despedida, que casi me sacan en hombros. Mis paisanos, la única opción que tenían allá era meterse a la policía o al ejército a trabajar ahí, ¿no? Al servicio de la guerra, o irse de obreros a las fincas del norte de Santander a recoger café, o al otro lado de la frontera, en Venezuela, a trabajar por allá de obreros en fincas. Eso. Yo hubiera podido hacer eso, pero vea, como tuve claro que lo que tenía que explotar era mi capacidad intelectual, mental, mis valores como ser humano, digno, ¿no? Y a enseñar eso a otras personas. La sumatoria de todas esas experiencias tiene que ayudar a cambiar este mundo, este país. Un país con educación es un país libre, es un país empoderado, es un país que es capaz de producir su propio desarrollo. De ahí que esta cosa que existe aquí es como la réplica, como una especie de réplica de lo que aprendí en Acción Cultural Popular, ¿no? Así como ACPO fue capaz de cambiar, digamos, fue capaz de cambiar la historia de Colombia, la historia de violencia de Colombia, porque nos enseñó a nosotros a valorarnos como personas, a querernos como personas, a respetar a los otros, porque aquí transmitimos la vocación de servicio y el liderazgo a los estudiantes del colegio y de la universidad, y logramos que haya ya gente, egresados nuestros, que están en la vida política. Creo que se debe, por parte de la Iglesia, digamos, como un desprecio a lo que hizo Monseñor Caicedo, y como a una cierta codicia, ¿no? Como cierta envidia, digámoslo así, porque, claro, Monseñor Caicedo fue un extraordinario líder nacional, líder internacional. Su obra mereció todos los reconocimientos que puede haber en el mundo, porque hasta las Naciones Unidas, todas las organizaciones internacionales de gran peso le reconocieron a ACPO una excelencia en la iniciativa y en el servicio que le hizo al país. Todos los buenos padres de familia llevan siempre a su casa el campesino, semanario que enseña cosas nuevas y le sirve a los grandes y a los niños.